soportar la pobre humanidad. Con todos mis esfuerzos yo debo aliviar para salvar las almas, por quien me toque estar. Conmigo cuenta tú, Señor. Voy, Señor, a trabajar alegre con fervor. Sí, voy, Señor, conmigo cuenta tú, Señor. Probad y ved. Historia de hoy: el significado del diezmo. ¿Sabías que el acto de dar diezmos puede ser un termómetro de la vida espiritual? Un estudio importante hecho en 5 conferencias adventistas diferentes en el mundo reveló que el acto de dar el diezmo es crucial para encontrar otras prácticas que conecten a una persona con Dios. El diario estudio de la Biblia, el tiempo para la oración, recibir y despedir el sábado, el estudio regular de la lección de escuela sabática e ir a los cultos del repaso de la lección. Si cualquiera de estas actividades están faltando, incluyendo el acto de dar el diezmo, podría indicar un proceso de desconexión espiritual, aumentando el riesgo de apostasía. Por cierto, uno de los primeros signos de que alguien ya no confía en Dios y su palabra es que esa persona para de dar los diezmos. Es como si el Dios a quien adoraran es tan débil que si ellos obedecen su voz al dar el diezmo, será incapaz de cuidarlos. Y esto pasa porque, de acuerdo al diezmo, uno debe confiar primeramente que hay un Dios en el cielo, que su palabra todavía aguarda y que como proveedor, Él tiene el control sobre todos los eventos de la vida, siendo capaz de hacer mucho más de lo que le pedimos. Ahora que vas a adorar a Dios con tus diezmos, recuerda que haciendo también estás fortaleciendo tu conexión con Él y poniendo tu fe en Él como tu proveedor. Así como devuelvas los diezmos y ofrendas regulares, pide a Dios que te ayude a desarrollar un hábito espiritual saludable que profundizará tu confianza y mantendrá tu conexión a su infinito amor. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios les bendiga. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo les va? Feliz sábado. Un gusto poder saludarlos en este sábado especial, sábado frío como estamos viviendo en estas últimas semanas, últimos días, el primer sábado del invierno que nos toca atravesar. Un gusto poder saludarles. Mi nombre es Matías Nieto y hoy me gustaría poder juntos reflexionar en la palabra de Dios. Para ello le vamos a pedir a Dios que nos guíe por medio de su Espíritu Santo y nos ayude a comprender lo que Él tiene preparado para nosotros. Querido Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque en libertad podemos abrir tu palabra para recibir tu mensaje. Que este mensaje no solamente sea recibido, sino también que lo podamos vivir en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Saben que hay diferentes biografías de grandes personajes que marcan o remarcan las últimas frases de dichos personajes. Frases célebres. Ustedes pueden introducirse en internet y encontrar frases célebres de muchos personajes de la historia. Justo en el marco de estos días que se celebraba el Día de la Bandera y Manuel Belgrano, según los estadísticos, los biógrafos de él, dicen que una de sus últimas palabras fue ¡ay, patria mía! Quizás registradas en los prontuarios de Manuel Belgrano. Y así, con diferentes. Tenemos también en nuestra iglesia, en el caso de una persona tan conocida como fue Elena de Guay, esta sierva del Señor que quedó el registro de que quizás retratan también su vida, frases que retratan sus creencias y que quedarán para siempre como memoriales de lo que ellos dejaron, del legado que entregaron. Pero hoy me gustaría poder reflexionar en una frase que está en un versículo de la Biblia, que no fue de alguien que
estaba por morir, que no fue de alguien que estaba en sus últimos momentos. Si bien se despedía, no era una despedida como la que muchas veces nos toca a nosotros realizar o pasar, donde quizás las últimas palabras son las que retumban en nuestros oídos. Obviamente que estoy hablando de Jesús, y si ustedes me acompañan en sus Biblias, a un versículo muy conocido en el libro de Hechos, el capítulo 1, el versículo 8, está registrada la última frase de Jesús previo a su ascensión. Jesús ya había resucitado, había estado con los discípulos y ahora volvía al reino de los cielos. Es decir, no estaba para morir porque ya había resucitado, no se estaba despidiendo porque la presencia de Dios por medio de Jesús y ahora a través del Espíritu Santo garantizaba y garantiza una compañía permanente para nosotros. Sin embargo, deja algunas cuestiones muy valiosas para destacar. De paso, el título del mensaje es Un poder que explota. Un poder que explota. Dice Hechos capítulo 1, el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En este versículo vamos a centrar nuestra reflexión. En este versículo tan rico, porque sin duda las últimas palabras de Jesús aquí en la tierra tenían un significado especial, tenían un motivo, tenían un objetivo que alcanzar y cumplir. Comenzando ahí con los discípulos que quedaban atónitos, impresionados, quizás con algún semblante de tristeza por lo que se estaba viviendo, de incertidumbre, porque puede que no todos estaban entendiendo lo que se estaba atravesando y lo que iban a comenzar a vivir, pero también que involucra al pueblo cristiano y a nosotros, el pueblo que sigue esperando la venida de Jesús. Y habla del poder, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Claro, los discípulos todavía estaban esperando esa restauración de Israel, estaban esperando a ver cómo se iba a acomodar su situación. Sin embargo, Jesús les dice, a ustedes esas cosas, esos asuntos, esas cuestiones, no les toca, no les tiene que interesar. Los tiempos son de Dios, son míos, pero, dice, recibiréis poder. En el griego, dunamis es la palabra que retrata o que se traduce como poder. Dunamis. Podríamos, trayéndola a nuestro español, dinamita, dínamo, algo que le da fuerza a un motor y que lo enciende, algo dinámico. Son palabras que se derivan de esta palabra que del griego dunamis, nosotros la leemos como poder. Recibiréis poder. ¿Saben que cuando hablamos del poder que explota, no estamos hablando de algo negativo? Si bien una explosión no suele ser de lo más positivo, hay diferentes clases de explosiones que se utilizan en los ámbitos laborales y demás asuntos. Saben que cuando Jesús está pensando en este poder, está pensando en tres aspectos. Este poder sobrenatural que Jesús lo presenta como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Primero, el poder interior. Cómo el Espíritu Santo iba a realizar en ellos y realiza en nosotros esa obra de transformación. Ese poder interior que empieza a cambiar nuestra mirada, nuestras palabras, nuestras acciones. Ese poder que, si no fuera por Él, el Espíritu Santo, nosotros no seríamos distintos. Aún a cuesta con nuestras luchas, las dificultades propias de un carácter de pecado, para lo que a continuación vamos a seguir reflexionando. Pero también, además del poder sobrenatural, el poder para proclamar el Evangelio. Porque claro, si ese poder me transforma, ese poder también me va a sostener, me va a acompañar para la proclamación del Evangelio. No solamente desde un púlpito, sino en mi vida cotidiana. Esa necesidad de proclamar el Evangelio porque
no es un requisito que la iglesia me está pidiendo. Es una necesidad propia de contar lo que me está pasando. Muchas veces hasta imperceptible para nosotros, pero muy visible para los demás. Y aquí surge una pregunta: ¿hace cuánto que no contás tu testimonio de transformación vigente y actual? Aquellos que no tienen hoy un semblante de esperanza, no tienen paz y tranquilidad, no conocen a Jesús como lo estás conociendo vos, como lo conozco yo. Ese poder sobrenatural que hablábamos recién, que Jesús dijo que íbamos a recibir, pero también no solamente para contar, sino para llevar otros a Dios. Primero en mi interior, después para proclamar el Evangelio, y no solamente proclamarlo, sino traer otros a los caminos del Señor. Qué tremendo es cuando uno visualiza, gracias al esfuerzo, gracias a las palabras, gracias a la intención señalada de visitar, de buscar, de instruir, de traer, ver amigos, conocidos, seres amados, entregar su vida a Jesús. Si fuera por tu vida, por mi vida, poco podríamos hacer. Ese es el poder que Jesús promete ahí en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero ¿qué más? Dice, además de que vamos a recibir poder, también dice, cuando venga el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Testigos. Claro, el testigo es el que expresa, el que dice lo que pudo observar, lo que pudo ver ante una situación que se le presentó. Alguna vez me tocó ser testigo en un viaje cuando se estaba revisando mercadería y personas que iban en un colectivo. Entonces, parado en un costado de la escena, en una sala grande, fría, con muchas personas que abrían sus bolsos y sacaban sus ropas y demás cosas que traían en los mismos. Yo en silencio aguardando la orden, revisaron, guardaron, se retiraron. Entonces un oficial de gendarmería me pidió ir a otra sala y declarar lo que había visto. Un testigo declara lo que ve. Ahora, ¿cómo podemos ser testigos en el contexto de Hechos 1:8? Porque dice, y me seréis testigos. Aquí, querido amigo, querida amiga, está hablando de esa experiencia personal con Jesús. Yo no puedo hablar, no puedo dar, no puedo contar lo que no estoy viviendo, lo que no tengo. Es decir, que ese poder transformador que decíamos recién, el dunamis, me va a llevar a mí a ser testigo porque estoy viviendo una experiencia personal con Jesús. Yo no me puedo jactar o contentarme de parar y predicar ante multitudes, de decir tengo tantos estudios bíblicos, tengo tanto para hacer para Dios, si no tengo una experiencia primero personal con Él. Una experiencia cotidiana, una experiencia diaria. Claro, si yo me enfrasco solamente en esperar una experiencia personal con Jesús y hasta que no llegue no hago lo otro, no estará haciendo nada. Ahora, ni una cosa ni la otra. Dios lo que anhela es esa experiencia personal con Él. Y esa experiencia personal te llevará a ser testigo en diferentes lugares. Porque fíjense que el tercer aspecto, Jesús sitúa la misión de esa persona poderosa que se transforma en testigo en los lugares de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay una cita del libro El Evangelismo en la página 51 de la versión tapa azul que dice: los jóvenes y las señoritas que se consagren a la tarea de enseñar la verdad y trabajar por la conversión de las almas deben primeramente ser vitalizados con el Espíritu Santo y después de eso podrán salir fuera del campamento a los lugares menos prometidos. Pudieran captar la experiencia de sus discípulos. Por eso les coloca el primer círculo de influencia para que ellos cumplan la misión. Recordad, con poder y con una experiencia en Jesús. Y les dice Jerusalén. Podríamos decir Jerusalén, si me tengo que ir hasta Jerusalén, ¿cuántos kilómetros y distancia queda por delante? No se sitúa para mí este versículo. Claro que no. Claro que no estamos hablando de Jerusalén literal,
Si tuviera que pensar en mi Jerusalén, en tu Jerusalén, sería tu hogar, tu familia, tus seres queridos, esos que te conocen, esos que te ven, que te tratan, que te escuchan, que saben tus vidas, tus vueltas. Ahí donde tenés que ser un poderoso hijo de Dios con un testimonio vivo, fresco de lo que Jesús está haciendo en tu vida. Pero también dice en Judea, podríamos decir, saliendo de casa, tenemos amigos, tenemos parientes, tenemos vecinos, compañeros de trabajo. ¿Cuántas veces compartimos con ellos, con ellas, experiencias gratificantes? Tenemos salidas, tenemos momentos, diálogos, compartimos quizás parte de nuestra vida con ellos por los años que hemos transitado, pero solamente una experiencia que se limita a lo secular, que se limita a lo temporal o terrenal. Un testigo lleno del Espíritu Santo, con poder, no se va a quedar conforme y no va a querer, no va a desear que los de Judea, es decir, esos cercanos, se pierdan. Por eso dice, recibiréis poder. Porque uno dice, pero ¿cómo hacer después de tanto tiempo que me conocieron y nunca dije nada? Bueno, quizás sea hoy el momento para ser un testigo en Judea. Pero también el texto dice Samaria. Claro, hasta ahora hablábamos del entorno familiar, el entorno de las amistades, compañeros de trabajo, vecinos. Samaria aparece en el itinerario de los discípulos. Samaria no era de los pueblos más apetecibles para ir a predicar. Siempre habían luchas, habían diferencias entre judíos y samaritanos. Saben que Samaria puede representar esos casos complejos, esas situaciones que muchas veces nos cuestan desatar por diferentes situaciones. Samaria puede ser ese lugar que no te tienta a ir porque quizás es peligroso, quizás te miran mal, puede que ya fuiste una vez y te rechazaron, quizás conozcas personas que son de mala influencia y ahí está Samaria en tu vida, en mi vida. No siempre los lugares que Jesús nos manda a cumplir la misión son los lugares que desearíamos, pero sí son los lugares que Jesús quiere que podamos pisar con el Evangelio. Y termina diciendo, y hasta lo último de la tierra. Claro, seguimos avanzando y ¿qué será? ¿Que tendremos que viajar a otros lugares? Puede que sí. En nuestra iglesia tenemos el servicio de voluntariado adventista, el servicio voluntario adventista, que nuclea a misioneros en diferentes lugares del mundo que sirven. Por ejemplo, esta semana hablaba con Carolina. Carolina es una joven de aquí, de nuestro territorio, que está sirviendo como misionera, ella es nutricionista, en Noruega. Esta mañana recibí las noticias de dos jóvenes que estaban viajando, una joven para Italia y otro joven para Chile, en sus profesiones a realizar misión. Algunos se van por 1 año, otros se van por 2 años, otros por 8 meses, 10 meses. Lugares que quizás en nuestro mapa no estarían marcados para visitar, para poder vivir, menos para trabajar. Pero son lugares que Dios necesita de testigos para cumplir la misión. No sé, uno se puede preguntar, ¿y ya tengo edad? ¿Ya tengo una vida marcada en estos lugares? ¿Es difícil moverme como familia? Sin dudas, argumentos para aplazar tenemos, y vaya que tenemos, hasta justificados, entendibles. Sin embargo, cuando el llamado es de Dios, Dios te dice, recibiréis poder. Que muchas veces pensamos también en Jerusalén como los de casa, pero podemos pensar en ese ámbito que tenemos cercano, que necesita de Jesús. Hay veces que me pregunto cuántos vecinos de nuestro entorno conocen de Jesús. ¿Cuántas veces me quedo en mi zona de confort y hago que no pasa nada y los días y los años siguen transcurriendo? Hay veces que pensamos en los de Samaria
Y claro, como mi iglesia está llena de actividades, no me puedo soltar de mi iglesia para ir a otro lugar a servir. Tengo cargos, responsabilidades. Ahora, ¿será que por las tardes estás ocupado, ocupada? ¿Será que en la semana? ¿Será que hay un desafío que no te dice deja tu iglesia para que te vayas a otro lugar, pero que Dios te está buscando? Puede que en tu iglesia no estás haciendo nada. Puede que estás en tu casa muy tranquilo, tranquila, y estás recibiendo esa invitación de Dios porque Él te está dando el poder. No son tus capacidades ni las mías. Es el poder del Espíritu Santo que como testigo te está llevando a Samaria. Es decir, dejar mi zona de confort e ir a un desafío un poquito más amplio. No olvidarme de mi iglesia madre, pero sí poder empezar a soñar con esos lugares que tenemos hoy llamados los lugares de misión global. Lugares de misión global, es más, la palabra misión global, ¿qué quiere expresar? ¿Qué quiere decir? Justamente lugares donde no tenemos la presencia adventista. Lugares donde no ha llegado el Evangelio. Y uno puede pensar en los lugares de Asia, los lugares de la ventana 1040, donde verdaderamente ni siquiera se habla de Dios. Pero hermanos, en nuestro territorio, tanto en La Rioja, en San Juan, en San Luis como en Mendoza, tenemos muchos lugares, aún donde no ha llegado el Evangelio, aún donde no hay familias, donde no hay presencia adventista. Y no hace falta viajar kilómetros y kilómetros. Hay lugares que en su área, en su departamento, comprenden con una sola iglesia toda la influencia para miles de habitantes. ¿Será que eso alcanza? ¿Será que la misión global solamente está fuera? Sin duda es que misión global también está dentro de nuestro territorio, más cerca de lo que imaginamos. Ahora dice, y hasta lo último de la tierra. Me acuerdo de Juan. Juan era de esos hombres que siempre estaban a disposición para lo que la iglesia necesitaba. Juan tenía una linda familia, pero él era el destacado de la familia por estar a disposición, junto con su esposa y sus hijos hacían un hermoso equipo de trabajo. Podríamos decir que Juan era la pieza del rompecabezas que si salía del mismo, podía empezar a desarmarlo. Juan era de esas personas que podían hacer muchas cosas a la vez. Pero un día, después de orar y de hablar con su esposa, él manifestó que Dios de alguna manera le estaba marcando que tenía que dejar su lugar, su zona de confort, e ir a un lugar donde no hay presencia adventista. Claro, en principio parecía que él por las tardes o entre semana iba a hacer el trabajo, a lo que Juan dijo, no van a ser ni los sábados de tarde ni entre semana. A partir del próximo mes yo voy a dejar mis responsabilidades en la iglesia. Obviamente Juan ya había hecho un trabajo de discipulado, ya había preparado, ya había allanado el camino, y Juan en 2 semanas más decidía irse a un lugar y destinar todo el sábado para empezar a cumplir la misión. ¿Qué misión? La de ser testigo. ¿Cómo? Con el poder del Espíritu Santo. Ustedes preguntarán, ¿y cómo terminó la historia? Juan hoy no está solo. Juan no se quedó desprovisto de hermanos, sus hijos no se quedaron sin iglesia. Hoy Juan es líder de esa iglesia que años atrás no existía. Juan puso el pie, su familia lo acompañó, y hoy la ciudad donde Juan vive no tiene una iglesia, tiene 2 iglesias. Pero no son iglesias, son lugares que llevan a personas para adorar y conocer al Señor. ¿Será que el Señor te está llamando? ¿Será que el Señor te está diciendo, es hora de ir hasta, como dice Hechos 1:8, hasta lo último de la tierra? Dice también en el libro que les compartí recién, el Evangelismo, página 67, en la gran obra final nos encontraremos con perplejidades con las cuales no sabremos cómo tratar, pero no olvidemos que los 3 grandes poderes del cielo están trabajando
que una mano divina está sobre el timón y que Dios hará que se realicen sus propósitos. La tarea no es fácil. La tarea no es fácil porque Dios ya nos advirtió. En su palabra encontramos los consejos. Pero la victoria, el éxito está garantizado por el poder del Espíritu Santo, por la obra maravillosa de renovación y transformación. Porque seremos testigos de una experiencia personal con Jesús reflejada a los demás, en tu ámbito más cercano, poco más lejano y hasta los confines de la tierra. Hoy yo te quiero invitar, querido amigo, querida amiga, a que no dejes para mañana lo que podés definir y hacer hoy, a que te involucres, a que pienses maneras para que si es tu casa, para que si es tu tiempo, para que si son tus recursos los que se necesitan para ir a lugares nuevos y poder conquistarlos, que así sea. Que seas protagonista viviente de los eventos finales, porque sabemos que Jesús está a las puertas y necesita que más personas conozcan el Evangelio de salvación. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque la promesa bendita del Espíritu Santo es una realidad. El poder del Espíritu Santo desea cambiar nuestras vidas, desea restaurarnos, desea utilizarnos para la proclamación del Evangelio y para atraer otras personas a Jesús. ¿Cuál es el territorio? ¿Cuáles son los lugares? En la Biblia tú los dejaste. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último la tierra. En nuestras vidas también existe un Jerusalén. También está Judea, también está Samaria y están los lugares más lejanos. Donde sea que tú nos llames, querido Padre, queremos abrazar esta misión y cumplirla. Si tiene que ser en nuestro lugar, que así sea. Si tenemos que dejar un poco nuestras actividades cotidianas, nuestra zona de confort e ir a otros lugares, danos el poder y la valentía para afrontarlo. Y si definitivamente tenemos que dejar todo para cumplir la misión en un barrio, en una ciudad más lejana a la que vivimos o en un lugar fuera del país, lejos de aquí, en algún lugar del mundo, que tu Espíritu Santo allane el camino para cumplir la misión. Te lo pedimos, no porque haya méritos en nosotros, sino en los méritos de Cristo Jesús. Oramos sin merecer, pero agradecidos en su nombre. Amén.